Vale, gracias, Cecilia. Bonjour, tout le monde. Buenos días, Ongi Torri, Egunon Denori. A este día que hemos organizado dentro del marco del proyecto EKT. Antes de nada, el webinar va a ser grabado. Si alguien tiene algo en contra, por favor, podéis en el chat decir si hay algo en contra. Entonces, por mi parte, soy Iván Lizarralde, del Estia, de la Escuela de Ingeniería Estia, en la parte francesa. Y antes de nada, agradeceros vuestra presencia en este webinar sobre el autoconsumo colectivo y el estado actual, tanto en el marco español como en el marco francés. Entonces, empezaremos con una breve presentación del proyecto EKT. Entonces, la doctora Cecilia nos presentará brevemente el proyecto EKT, en el cual se sitúa este estudio. A continuación, Pablo Zabalza presentará la regulación española para el autoconsumo compartido, cuál es el estado actual. Y a continuación, Mijail Amwi, de la Escuela de Ingeniería Estia, os presentará en inglés el estado del autoconsumo compartido en Francia. Al final tendremos ocasión de responder a vuestras preguntas y, si todo va bien, tendremos la ocasión de compartir también con Carlos Montoya y Raquel Vázquez del IDAE para ver cómo se está moviendo en estos momentos el marco legislativo respecto al autoconsumo compartido. Respecto a la situación francesa, si tenéis alguna pregunta en inglés, Mijail os podrá responder. Si queréis reaccionar o cualquier pregunta en castellano también, sin ningún problema, podéis hacer la pregunta en castellano y yo mismo podré responder en castellano. Entonces, como queráis, en inglés o en castellano, no hay ningún problema. Cecilia, te dejo presentar el proyecto EKT. Pues muchas gracias, Iván. Sí, juntamente con el webinar que hubo la semana pasada en el País Vasco, esta es la primera presentación en público. Entonces quería utilizar 5 minutos largos para contaros qué es EKT, ¿sí? Es un proyecto transfronterizo en el que estamos participando 6 socios. Estia, como comentaba Iván, la Escuela de Ingenieros Industriales de Vidar Nueva Aquitania. Participa también la UPV del País Vasco, el Centro Numérico CIME de Cataluña con sede en Lérida y por parte de Occitania la empresa Texol y la asociación Derby. Y nosotros desde Enercluster somos el 6º socio, somos la Asociación de Energía Eólica de Navarra, trabajando también en fotovoltaica, como vais a ver. Este es un proyecto cofinanciado por los fondos FEDER a través del programa POCTEFA Interreg. Y el objetivo de EKT es mejorar la gestión de la energía proveniente de instalaciones solares para el autoconsumo colectivo, mediante 2 tecnologías que son el blockchain y el Internet de las Cosas. Para ello se van a estudiar 2 infraestructuras piloto que se están montando en Pirineos Atlánticos y en Cataluña para poder evaluar estas 2 tecnologías y modelos de negocio. Y en paralelo estamos realizando un estudio diagnóstico para identificar las capacidades y el potencial que tiene toda esta región. Ya tenemos identificados más de 250 empresas y entidades, asociaciones, las agencias de la energía y también instalaciones innovadoras que puedan servir de demostradores. Pero bueno, como comentaba Iván, el primer punto que necesitábamos era poder entender cuáles son las regulaciones vigentes en los 2 países, primero para aprender y luego, claro, para saber cuáles son las reglas de juego para estos pilotos y, si fuera posible, para inspirar futuras regulaciones. Entonces, ya sin más, os voy a dejar con Pablo para la parte española. Pablo, cuando quieras compartir. Vale, bueno, buenos días a todos. Soy Pablo de Enercluster y os voy a intentar explicar un poco cómo está la situación actual en España del autoconsumo y el autoconsumo colectivo. Un poco para los que tengan
quizás menos ideas sobre qué es el autoconsumo, sin más decir que es la producción individual o colectiva de electricidad para el consumo propio a través de paneles solares fotovoltaicos que se basan en el uso de radiación solar para producir electricidad. Y bueno, que hasta hace unos años uno de los principales obstáculos era el precio de estos sistemas, pero esto cada vez es un menor problema ya que han ido bajando muchísimo, sobre todo los últimos 5 años, con hasta un 80% de bajada en el coste. La situación actual en el marco a nivel regulativo, pues bueno, tenemos principalmente el Real Decreto 244/2019, que es en el que se basa un poco todo esto, cuyas principales novedades son las que han permitido el autoconsumo colectivo o compartido. Se ha introducido la compensación de excedentes, se han eliminado las limitaciones para la producción de energía y además se pueden realizar las instalaciones en tejados y en propiedades de terceros. Dos tipos de instalaciones que se pueden realizar: las próximas en red interior y las próximas a través de red. Las próximas en red interior pueden ser con o sin excedentes de energía. Se introduce que las colectivas pueden acogerse a compensación para las situaciones en las que no hay excedentes, y además todas las instalaciones sin excedentes tienen que tener un mecanismo de antivertido para que no se pueda escapar nada de energía a la red. Las con excedentes de energía también pueden acogerse a compensación, ya también las individuales, y en instalaciones de hasta 100 kilovatios. Las próximas a través de red, pues necesitan tener uno de estos 3 requisitos que veis aquí en pantalla. El principal son los 500 metros entre los contadores de generación y consumo, y también puede ser que estén ubicadas en los 14 primeros dígitos de referencia catastral, o que estén en conexión en baja tensión con el mismo centro de transformación. Y tienen que ser todas con excedentes. La compensación, ¿cómo funciona? Bueno, pues básicamente la energía que no es consumida instantáneamente, pues puede llegar a perderse, y para que no se cree un agujero económico en la instalación que está generando energía no siendo consumida, se crea este valor de compensación mediante un contrato o un acuerdo, en el caso de autoconsumo colectivo sin excedentes, de compensación de estos excedentes entre el productor y el consumidor asociado. Además, los consumidores, por supuesto, cuando necesiten de energía, porque con la que producen no les baste, también se les puede proporcionar a un precio establecido en el contrato de suministro. Es llamativo que estos excedentes que se compensan tampoco no se vuelcan a la red. O sea, el efecto es el mismo que si se vendiera, pero no llega a la red. Bueno, la medición de energía se hace en España hora a hora, y la comercializadora obtendrá ese precio horario del mercado para todos los excedentes que se le asignen. Si el balance fuese negativo, se pagaría en la factura, por supuesto, y si es positivo, el comercializador lo compensa con un precio establecido, que normalmente es más bajo que los costes energéticos. La facturación se hace mes a mes, y al final del periodo de facturación se realiza esa compensación de lo que has comprado a la red y el valor que has inyectado tú. Normalmente el producido suele estar entre 4 y 5 céntimos de euro el kilovatio hora, aunque se pueden llegar a acuerdos con comercializadoras o distribuidoras, y pues hay algunas que cobran que pagan unos 7 céntimos, 8 céntimos incluso he llegado a ver, pero bueno, eso es ya depende de la compañía con la que estés. El consumido se suele pagar eso entre 13, 17, incluso 10 a veces, pero bueno, este sería el rango más normal, entre 15 y 16 céntimos de euro. Es importante que el máximo importe que se puede compensar es el importe total de energía comprada a la red, porque en ningún momento el resultado puede ser negativo. De acuerdo con el tipo de instalaciones, por puntualizar más lo de la potencia, pues hasta 15 kilovatios se pueden acoger a compensación, viviendas y pequeños locales. De 15 a 100 se pueden acoger a compensación o
o no acogerse a compensación, y sí que a partir de 100 kilovatios ya no se puede compensar, sino que la venta tiene que ser directa a la red. Por supuesto, aunque no hemos nombrado, se pueden tener sistemas de acumulación, baterías en todas las instalaciones. Bien, pues el autoconsumo colectivo, ¿qué es? Pues permite a varios usuarios la posibilidad de beneficiarse de la misma instalación de generación. Puede ser todo lo que he contado antes. La cosa es que la distribución de esa energía entre los participantes tiene que ser un valor constante en el tiempo. Se tienen que poner todos de acuerdo y depende de la potencia que tengan contratada o que hayan tenido contratada o de lo que quieran que les llegue, pues tienen que hacer contratos o acuerdos para que ese valor de potencia que les llegue a sus casas o empresas sea el mismo. Por supuesto, se puede cambiar, pero todos los participantes tienen que estar de acuerdo en el cambio, por lo que no es tan sencillo. Para que sea a través de red, que es lo más normal, pues otra vez los mismos 3 requisitos, que se tienen que cumplir uno de los 3. El próximo paso que se pretende buscar, pues es la distribución dinámica de estos repartos, ¿no? Que depende de lo que estés consumiendo en el instante, te llegue más energía, o si no estás consumiendo absolutamente nada, vaya para otros vecinos que sí la están consumiendo. Y bueno, en el mismo Real Decreto 244/2019 sí se dice que en algún momento próximo, esperemos, se podrá modificar el reglamento para permitir estos coeficientes dinámicos para el reparto en el autoconsumo colectivo. Estos son un poco los procedimientos administrativos que envuelven, que engloban el poder realizar una instalación de autoconsumo. Estos procedimientos están exactamente explicados igual porque los he cogido de ahí de la Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo del IDAE. Simplemente es para que vieseis pues, todas las entidades locales y estatales y además distribuidoras, comercializadoras, etcétera, que se ven envueltas. Además de los registros, etcétera, etcétera. Y bueno, además se añade en el Real Decreto 23 del 2020 el concepto de comunidades energéticas, que lo que tratan es de generar y comercializar energía, pero no es autoconsumo, sino que se trata de comunidades sin fines de lucro, pero que sí que buscan el beneficio para sus asociados en forma de energía más barata, ¿no? Eso, su principal característica es el adjetivo local, que implica no solo una cierta proximidad entre los participantes, sino que las entidades municipales, las entidades locales, formen uno más en estas comunidades. Bueno, por finalizar, algunos ejemplos exitosos, aunque la mayoría de vosotros seguramente habréis oído hablar de ellos, pero bueno, quería nombrar algunos, como por ejemplo el Barrio Solar de Zaragoza, que probablemente sea el más grande que se está poniendo ahora en marcha en el lado español, con 100 kilovatios pico y hasta 200 participantes, y además la cosa de que 20 de esos 200 participantes eran familias en situación de pobreza energética. Luego, en Navarra, por ejemplo, tenemos la comunidad energética de Esparza de Galar, que con unas placas en el frontón del pueblo pues han conseguido llegar a 40 vecinos con casi 20 kilovatios pico. Luego tenemos Benestant, por ejemplo, del lado francés en la Bretaña, que da hasta 60 participantes también con unos 40 kilovatios pico. Y luego, como proyecto así un poco más grande que tenemos ahora mismo en España, es el del Prat de Llobregat, con 5 islas de unos 200 kilovatios y en total 1 megavatio de potencia en cada una. Estaba proyectada para el tercer trimestre de 2020. ¿Qué más? Pues tenemos muchas más, ¿no? Habréis oído, por ejemplo, la de Rubí, la eléctrica de Cádiz, y bueno, en Navarra, por ejemplo, ya tenemos 20 instalaciones de autoconsumo colectivo ahora mismo y proyectadas muchísimas más. Y bueno, pues esto era un poco lo que quería contaros del lado español. Por supuesto, luego si tenéis preguntas, estaré encantado de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
Si bien lo que es la regulación española sí que ya fueron apareciendo en estos últimos tiempos bastante webinar, queríamos volver a presentar para poder partir ahora con la parte francesa. Mientras Mijail y Iván comparten, os cuento, ya os estáis dando cuenta por mi acento, que este proyecto es multicultural, ¿sí? Nosotros, bueno, lo que son nuestras comunicaciones, nuestros mails y las reuniones cuando las podíamos tener, pues los saludos eran en catalán, en euskera, en francés, en español. Realmente el inglés lo teníamos un poco vedado por lo que es la organización del programa, porque se trata de poder entendernos en los idiomas que tenemos en las regiones, pero claro, Mijail es un postdoc sirio, entonces con él nos comunicamos en exclusivo en inglés. Por eso su presentación la va a hacer en este idioma, pero no hay ningún problema. Si lo que no entendéis es el idioma o los conceptos que explica en francés, que luego los hacéis las preguntas y los vamos a volver a explicar en español algunos conceptos claves. ¿Vale? Pues algún comentario más. Ayer me decían de UNEF que Francia en estos momentos en la parte fotovoltaica es de los países que mejor lo está haciendo por lo que es su regulación. Entonces, pues bueno, estaremos encantados de escuchar esta parte también. Are you ready? Yes. Perfect. Hello, so my name is Michael. I am pleasant to present to you our presentation for the self-consumption in France. We prepared this presentation, me and Ivan, my colleague. So the self-consumption has been started in France in 2016, and till that date we have the number of the participants in the self-consumption collective has been doubled. So we have now almost 45,000 participants in the first half of 2019. 8 European countries has been applied this self-autoconsumption collective, including France. And till now, although we have this increasing number of participants, but still the conditions are not really favorable for collective self-consumption because of the tax applied to this kind of model of consumption and production. So in its definition, it's about sharing the local production from energy using the public distribution network. So it's not limited to renewable energy and photovoltaic, but all kinds of energy, but it should be maximum of capacity 3 megawatts. Many different producers and consumers can be included in this model, but they must be in a diameter of 2 kilometers. This model also can be owned by the consumers themselves, or could be also owned by a third party who can sell the electricity for the consumer. So the idea is that when we have a typical production of photovoltaic for residential sector, we can see that in the blue that the consumption, and in the orange is the production of photovoltaic. And we can see that in the middle of the day, we have a lot of surplus of production for residential typical household. However, we can see on the next picture that this is the typical consumption of commercial and commercial sector. So we can see that in contrast to the residential sector, they consume much more in the middle of the day. And if we go further on the scale of a village, of a town, we can see that if we add another activities, the industrial activities, we can see that the consumption curve is more concentrated in the middle and the end of the day. So the idea of the self-consumption is to make these all three consumption points making together consumption and production.
So in order to implement this model, we need first to have what we call distribution key. It's the proportion of consumption, or proportion of the consumption and production for each participant. And also we need also to have meters for both the consumers and producer, and these meters capture the consumption of the electricity and the production of electricity each 30 minutes. So we also need what we call the PMO. It's personne morale organisatrice en français, et en anglais it's organizing legal entity. And this entity is responsible to make the agreement between the consumers and the producer. And the PMO who signed the agreement with the DSO, distribution network operator, and also who communicate the consumption and the production to the DSO. And also the DMO is the entity that is responsible to determine the distribution key between the participants and communicate them to the DSO. So regarding the distribution key, we have three types. We have a fixed distribution key, we have a default dynamic key, and then we have dynamic key by calculation formula. So the first one is a fixed percentage to distribute the production and the consumption, and could be determined by either the investment of each participant, or by the space of the residential sector, or by theoretical consumption. The default dynamic keys is determined by the consumption over whole consumption of each participant over the whole consumption. So in this case, the numbers of the consumption are captured by the DSO each 30 minutes. The third one, dynamic key by calculation formula, is also dynamic, but it's not by default. That means it's not direct consumption to the consumption by each participant to the whole consumption, but also determined by formula and this formula is agreed between the participant, and this formula is given to the DSO by the PMO who makes this possible to communicate these numbers, and could also be over 30 minutes. So the surplus of the auto consumption when the participants don't consume the electricity could also sell in the electricity market, or could also be sold to the electricity supplier. So it cannot be sold. It cannot be sold to private sector. So either a supplier or either in the market. For example, we have Enercop is a supplier who purchased the surplus of auto consumption collective for 6 cents for the megawatt hour. So the project must also have a contract with the supplier for a balancing reason. Till now, we don't have a price for a predetermined purchase price for the surplus of self-consumption in France. So the government cannot guarantee that it will purchase the electricity surplus with the fixed price. Regarding the facturation, so normally the consumer has two factors, one from the self-consumption and one from his from the second supplier who supply the electricity in the night, for example, when there is no when there is no production. And also we can see that all the taxes of the electricity has been applied also to this kind of projects. Now in France we have 45 projects, and we can see that some of them are collective, some of them private. Regarding the business model, as I said, that the self-consumption collective is also
matter of taxes, of regulatory taxes. But we can see that consumer can make some savings from having a specific taxes that apply to collective self-consumption. These specific taxes can be lower than the standard taxes, but should also, but in conditions that the production is more than specific rate of electricity production. Also, we can see that the consumer can also profit from having lower local price for self-consumption than the market price, but this also depends on the remuneration and return on investment. For the investors, so the investors has some expenditure regarding the installation capacity and the operation cost, and they can make profit from sale first of the self-production to the participant, and also from selling the surplus of the production in the market price or more, or on another price that agreed with the buyer. So here we have an example of to illustrate how is the taxes prevent the self-consumption project from increasing. For example, if we had if we have a project of collective auto consumption of 100 kilowatt, this project should sell its electricity at least 10 cents per kilowatt hour over 20 years. However, currently the consumer will not pay more than 16.5 cents per kilowatt hour. So if the consumer pay more than that, it will be expensive. But the portion of the taxes in France now is 7.9 cents for kilowatt hour. So if we take this 7.9 from the market price of 16.5, then we can see that the auto consumption should sell electricity with a price of 8.6, which is less than 10 cents, which make it for this project very difficult to increase and scale up. Thank you for your listening, and we are open for your question. Iván, igual si yo creo que si se puede hacer igual un resumen del tema de las tasas y del tema del dinámico, que igual son los dos puntos más conflictivos. Un breve comentario y luego si acaso hacemos las preguntas más adelante. Sí, bueno, entiendo que una de las diferencias con el estado actual en España es que efectivamente en Francia la repartición dinámica existe, hay un marco legal para la repartición dinámica y como ha bien explicado Mijaíl, hay dos tipos de repartición dinámica. Una donde los autoconsumidores deciden cada 30 minutos qué tipo de repartición van a hacer entre ellas. Y otra que es la distribuidora la que decide en proporción al consumo de cada autoconsumidor. Entonces, la distribuidora recibe todos los consumos de cada autoconsumidor y calcula el ratio cada 30 minutos. Y a partir de ahí va a hacer el cálculo de la repartición dinámica de la producción que se hace en ese caso. Vale, aquí antes de que sigas, comentar que teníais en las transparencias Enedis, que para España es Enedis en Francia es el equivalente a red eléctrica en España. Y luego nuestro mercado eléctrico tiene 7 u 8 distribuidoras que están asignadas por territorios. En el caso francés es un
una monodistribuidora, por eso tú comentabas la distribuidora para todo el territorio, Sí. ¿vale? Sin más. Sí, Enedis es la distribuidora, ¿eh? Vale. Enedis es la distribuidora y, como dices, tiene casi monopolio, tiene el 95% del territorio. Vale, distribuidora esto, vale. Y con respecto a los impuestos, esta es la parte que más carga, ¿verdad? Para que salgan los números. Bueno, es la parte más delicada. Si en estos momentos en Francia, si no hay tantos proyectos, es porque efectivamente el modelo de negocio está un poco bloqueado respecto a la política fiscal del gobierno francés. Como bien ha explicado Mijail, se aplican todas las tasas al autoconsumo en el caso compartido. Insisto, porque en el caso individual, en el autoconsumo individual, estas tasas no se aplican. Entonces, aquel ciudadano francés que quiera instalar una instalación de autoconsumo individual es una instalación relativamente rentable porque no se aplican estas tasas, lo cual no es cierto en el caso del autoconsumo colectivo. Las tasas se aplican y es una de las principales razones por la cual este tipo de instalaciones no son rentables en estos momentos. Digo en estos momentos porque todo parece indicar que a principios de 2021 este marco fiscal va a evolucionar y entonces va a haber cambios respecto al autoconsumo colectivo y bueno, será más interesante, entiendo, hacer proyectos de este tipo en Francia a partir del primer trimestre del 2021. Vale. Y ahora no sé si, Pablo, quieres compartir. Habíamos preparado un cuadro comparativo con los puntos igual que nos parecían más importantes a nosotros. Luego, si queréis, discutimos y... Eso es. ¿Quieres contar tú, Pablo? Sí. ¿Se ve ya? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, pues eso, por ver las principales diferencias, ¿no?, en los marcos regulatorios de ambos países, pues bueno, podemos ver que en cuanto a potencia, Francia la tiene limitada a 3 megavatios y España la tiene ilimitada, aunque bueno, luego las limitaciones por economía y tal son obvias, además de los 100 kilovatios para poder compensar, etcétera. El rango, igual es aquí donde está una de las grandes diferencias que queremos cambiar. Pues en Francia son esos 2 kilómetros en donde se debe incluir todo lo que engloba la instalación y los consumidores. Y sin embargo en España, pues al final sí que esos 500 metros entre contadores de generación y consumo son igual lo que más limita esto, ¿no? Igual están pensados más para entornos urbanos y no tanto para entornos rurales, donde esos 500 metros pues es que se quedan igual muy cortos, ¿no? Las frecuencias de medición, pues en Francia son 30 minutos y en España es 1 hora. A nivel de distribución, pues lo que ha comentado ahora Iván y antes Mijail de la distribución dinámica a la que ellos pueden acogerse y nosotros de momento no. Y en cuanto a los excedentes, sí que es verdad que en España se puede compensar, sobre todo el autoconsumo colectivo se puede compensar. Ah, mira, dice Aritza que en el entorno rural 20 kilómetros en Francia, pues mira, razón de más. Sí. Eso es un decreto ministerial que acaba de aparecer, efectivamente, con lo que comentabas, ¿no? Las áreas rurales en Francia también pues, se han quejado un poco porque a ellos 2 kilómetros también se les queda corto. Entonces ha habido un debate. También se les queda corto, claro, lógico. Entonces ha habido un debate en el sentido de si esto es constitucional o si es anticonstitucional. Bueno, el nuevo decreto ministerial, efectivamente, como dice Aritza, incluye un diámetro de 20 kilómetros. Pero hay que hacer un dossier específico, hay que pedir un permiso específico al Ministerio para que acepte proyectos con 20 kilómetros de diámetro. Ajá. Bueno, que en cualquier caso, pues 20 kilómetros ya con 500 metros, pues está bien. Y bueno, eso, lo último que quería decir, que nosotros sí que podemos tener esto de la compensación, sobre todo en autoconsumo colectivo, sin excedentes, que sí que se pueden acoger a compensación y sin embargo pues con venta directa sin excedentes pues obviamente es imposible. Y bueno, pues estas eran
Luego, por supuesto, las diferencias fiscales, pero bueno, eso como cambia también bastante, pues ya, y además por comunidades también cambia, pues ya es mejor hacerlo por otro lado. Entonces, sin más, esto era lo que quería remarcar, igual de las principales diferencias a nivel legislativo. Vale. Sí, además, añadir que tampoco tiene mucho sentido comparar el modelo financiero, ya que no solo son la política fiscal que cambia, sino que el precio en sí de la electricidad en Francia y en España es muy diferente. Entonces, no, claro, y esto tiene una repercusión primordial en el tema del autoconsumo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entiendo que no interesa, o sea, no aporta nada comparar la parte financiera entre Francia y España. Yo creo que esto lo que más nos aporta es el concepto de estos coeficientes estáticos o dinámicos. Al final, si se está buscando una eficiencia energética, el poder realmente jugar con estos coeficientes es lo que puede tener más importancia. Y luego el tema de la distancia, pues es que me voy a quedar soñando con este número que estaba haciendo la semana pasada un ejercicio personal. Estaba jugando con unos 3 kilómetros, digo, pues imaginaros si tuviera un poco más. Vale, esto era lo que os queríamos contar. Entonces, bueno, a mí me surgen cantidad de dudas. Por ejemplo, también, Pablo, cuando fuiste comentando los ejemplos, las instalaciones que tenemos de referencia, ya veis cómo algunas están englobadas como instalaciones de autoconsumo compartido, otras están englobadas con esta comunidad local. Esto, ahora daremos paso a Ida y yo no sé cómo tenéis los conceptos, yo creo que son todavía cosas que hay que discutir. Luego, saber también en España qué pasa con este coeficiente dinámico, porque sí que estaba previsto que las próximas regulaciones se iba a esperar a ver cómo se movía el mercado para poder apoyar o poder permitir el dinámico. Nosotros, desde luego, con este proyecto sí que hacemos demostradores en esta línea. Entonces, quiero agradecer muchísimo ahora la presencia de IDAE por participar en este webinar y contarnos tanto, bueno, Carlos o Raquel, yo no sé quién va a intervenir, lo que nos podáis contar, o si tenéis alguna primicia, pues encantados también. Entonces, Carlos Montoya es el jefe de la división de solar del IDAE y creo que es también la compañía de su equipo, Raquel Vázquez Meco. Si queréis abrir el micrófono, no sé por dónde estáis. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente, muchísimas gracias. Sí. ¿Me oís? Perfecto, Carlos, sí. A ver, perdonad, que es que estaba sin los auriculares, estaba hablando a la pantalla, pero prefiero así con los... Uy, ahí va muchísimo mejor. Me veis bien, ¿verdad? Te decía, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante el apoyo que hacéis tanto a este proyecto, pues como toda la gente que está asistiendo. ¿Sí? ¿Qué nos queréis contar? Perfecto, sin ningún problema. Bueno, yo como veía que estaba la jornada de cierre, os había preparado una presentación más bien genérica, ¿no? De próximos pasos, de enmarcar, porque bueno, ya ha sido comentado cómo es el marco nacional. Igualmente, si queréis precisar alguna duda, alguna cuestión concreta de por ejemplo, cómo se realiza la imputación de lo que es el autoconsumo instantáneo, que hay una lectura horaria, que el encargado de la lectura, digamos, independientemente de que en una hora haya excedente o no, al final se hace un balance neto horario. Yo creo que eso sois conscientes y ya lo habéis explicado. Bueno, cualquier detalle que pudiera interesaros, yo mismo o Raquel, que también nos acompaña en este webinar, pues os podemos responder. Yo, si queréis, brevemente os hago la presentación, que son muy poquitas diapositivas. A ver si consigo compartir pantalla, porque no sé cómo es. Es fácil. Abajo en la barra de herramientas tienes un icono que dice pantalla. Picas directamente y ya tienes rol de presentador. Ah, es que estoy en el iPad y entonces no tengo esa barra de, si no me conecto a través del... porque no veis ahora mismo mi pantalla, ¿verdad? No, ahora te vemos el negro. El negro porque... Mira, vale, pues voy a intentar hacerlo. Y si no, me puedes enviar por mail y si quieres abro yo, que no hay...
Ah, perfecto, pues yo creo que sí. Vale, un segundo, te lo envío. Darme esto mientras un segundo, así yo también voy a mi... Yo no estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. Bueno, igual mientras tenemos un par de preguntas para Iván. Yo creo que pregunta Jorge y John y podríamos ir respondiendo. Perfecto. Dime, Cecilia, perdona tu correo, simplemente. A ver, para que no se nos crucen los temas. Ya te tengo. Espera un momento. Cecilia. Sí, ya te tengo. Ahí va. Perdona, te repaso las preguntas. Eso. Efectivamente, hay dos preguntas respecto al marco francés. La primera es sobre los... bueno, empezaré por la segunda, porque es más fácil de responder. Los proyectos de autoconsumo colectivo en España tienen que tomar por baja tensión. En Francia también, simplemente en Francia también tienen que ser, todos los autoconsumidores tienen que estar en baja tensión. Entonces respondo a Jorge rápidamente. Y para responder a John, no puedo responder tan rápidamente, necesitaré 2 minutos. El tema de reparto de coeficientes dinámicos en Francia. Básicamente, John, el reparto de coeficientes dinámicos en Francia podemos hacer lo que queremos, básicamente. Lo que queremos en el sentido de que, para empezar, si no le dices nada a la distribuidora va a aplicar un coeficiente dinámico que lo calcula respecto al consumo de cada autoconsumidor. Es decir, lo que va a hacer durante un periodo de un mes, va a mirar 30 minutos, va a calcular el ratio de consumos de cada autoconsumidor y a partir de ahí va a calcular la repartición de la producción que se hace en el marco de este colectivo de autoconsumo. Y va a aplicar automáticamente, si no se le dice nada, va a aplicar ese coeficiente. Pero eso sí, los autoconsumidores tienen la opción de mandar un reparto de coeficientes como les plazca. Es decir, que tú puedes definir un reparto pues según, no sé, según los metros cuadrados de tu apartamento, según la participación económica que cada autoconsumidor ha hecho en el sistema de generación, o puedes optar también por modelos más solidarios y priorizar los primeros kilovatios horas que se producen para darles a las familias que más lo necesiten, ¿no? Entonces, básicamente, puedes hacer este reparto de coeficientes dinámicos como quieras. Eso sí, necesitas enviar a la DSO, a la distribuidora, necesitas enviar cada mes un fichero diciendo cada 30 minutos cómo quieres hacer ese reparto. Es la única obligación legal, es un fichero que tiene su trabajo hacer ese. Y digo esto porque, claro, al final, si estás subcontratando este trabajo de enviar a la distribuidora un fichero cada mes con el reparto cada 30 minutos, pues bueno, eso también tiene un costo y al final tiene también una repercusión en la rentabilidad de un proyecto de este tipo, ¿no? Espero que responda a tus preguntas. Vale. ¿Podemos compartir? ¿Ves bien así, Carlos? Sí, bueno, si la pones, comparte toda la pantalla y así nosotros, como así se ve, pero bueno, si la quieres compartir toda la pantalla, quizás la vean mejor los asistentes. Esto, me vas diciendo cuándo paso, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues bien, yo lo que os quería decir es que, bueno, hemos preparado algo muy genérico, donde lo que os quería comentar es, pasa, por favor, es cuál es, digamos, el marco que tenemos en España, ya no tan concreto. O sea, en España se ha desarrollado una
estrategia global muy completa de cambio climático y de descarbonización que comprende diferentes acciones, ¿no? Y donde está integrado pues, la estrategia de autoconsumo, ¿no? La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que abarca los próximos 10 años, la estrategia de descarbonización a largo plazo, una estrategia de transición justa, porque lógicamente estamos hablando de un cambio muy radical en los esquemas que venimos teniendo en generación de energía, en gestión de esta energía generada, en gestión del consumo, etcétera. Una estrategia de pobreza energética y todo esto es lo que os digo que es el marco estratégico de energía y clima. Y en esto está integrado pues los temas, por ejemplo, de autoconsumo, que estaría dentro del PNIEC, de este globo que veis a la derecha, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un plan por primera vez que integra no solo cuestiones energéticas, sino otras cuestiones muy transversales de eficiencia energética, industriales, etc. Entonces, pasa, por favor, Cecilia. En este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que comprende es un análisis de la situación actual, un análisis de dónde queremos llegar. En España se han sobrepasado sensiblemente la propuesta de la Unión Europea y lo que se pretende alcanzar es un 21% de reducción de emisiones. Aquí fijaros que en 2020 España tenía un objetivo de incremento del 15% de las emisiones respecto al año 90. Estas dos cifras son respecto al año 90. ¿Por qué? Porque España estaba en una fase de industrialización, de construcción de muchas estructuras y, pues, lógicamente, estamos a cierta distancia de países como Francia, Alemania y a 2020 nuestro objetivo se nos permitió incrementar nuestras emisiones respecto al año 90 en un 15%. Para 2030 esto cambia radicalmente y el objetivo es un 21% de reducción respecto al año 90. O sea, tenemos que bajar ese 15% que subimos y bajar además un 21%. Un 74% de penetración de renovables en generación eléctrica. Ojo, esto es generación eléctrica. Actualmente estamos en el entorno del 40%. Esto es algo muy ambicioso porque implica una gestión técnica del sistema con mucha generación renovable, por deciros, intermitente, no gestionable, o sea, eólica o fotovoltaica, cuando no incorpora almacenamiento, pues incorpora un reto muy, muy importante de gestión del sistema eléctrico. En cuanto a renovables, sobre el consumo final de energía, nuestro objetivo es el 42%, igualmente respecto al 20% que tenemos para este año 2020, o sea, es más que doblarlo, es también muy, muy ambicioso. Veremos si somos capaces de conseguirlo y lograr igualmente un 40% de mejora de eficiencia energética. Bueno, tampoco me quiero extender. Este es el marco en el cual estamos. Dentro de tiene una de las 5 dimensiones que aborda este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es la descarbonización. Dentro de esta dimensión, como se han llamado, que tiene 5 dimensiones el plan, bueno, tiene 20 medidas. Entonces, si pasas, Cecilia, una de ellas es precisamente la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Entonces, esta es la medida 1.4 que contempla el desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida, contempla una serie de mecanismos como es la Estrategia Nacional de Autoconsumo, potenciar la gestión por parte de terceros en modelos de servicios energéticos para acercar este nuevo paradigma a aquellas personas, consumidores, empresas menos especializadas, pero que igualmente quieren aprovecharlo, y establecer medidas intensas, sobre todo de fomento desde el ámbito local. Entonces, en cuanto al potencial, por ejemplo, que vemos, pues hemos recopilado diferentes agentes. Hay agentes que hablan del orden de 400 megavatios al año en esta década, otros entre 300 y 500, como veis, otras consultoras entre 500 y 650. El Joint Research Center habla de casi 44 gigavatios de potencial. Esto sería un potencial técnico-económico. Aquí habría que filtrar por el interés real de consumidores, pero bueno, como veis, son potenciales bastante ambiciosos. Nosotros estamos actualmente desarrollando un estudio de potencial y hemos realizado unas encuestas para ver la sensibilidad ciudadana y la verdad que vemos cifras que podrían oscilar entre 8 y 15 gigavatios en esta década, o sea, que quizás 6, entre 6 y 15, veremos en qué queda, entre 6 y 10, entre 8 y 11. En este entorno de los 8 a 10 gigavatios de potencial real vemos posible para el autoconsumo en esta década, que es bastante ambicioso para un sistema eléctrico que tiene demandas de 40 gigavatios, ¿no? Aunque tengamos una potencia instalada de más de 100 gigavatios, ¿no? Actualmente. Pero bueno, saldrán tecnologías, el carbón ya está saliendo del mix energético español en generación eléctrica, las grandes
grandes centrales nucleares, que no tenemos muchas, no tenemos mucho menos el mix que tiene Francia, pero en España probablemente las 7 que pueda haber saldrán también o no se renovarán sus concesiones y habrá mucho hueco para renovables y realmente va a ser un proceso de transición muy intenso. Pasa, Cecilia, por favor. Bueno, esto simplemente hemos desarrollado una consulta pública con una serie de preguntas y estamos ahora analizándola. Esto os lo dejo para que lo tengáis. Aquí se ha recibido esta información, estamos ahora actualmente analizándolo y con el resultado de esta consulta pública, el estudio de potencial que os he comentado que estamos finalizando y esas encuestas, elaboraremos la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Esperamos que en los primeros meses de 2021. Entonces, ahí se sentarán las bases tanto de objetivos durante esta década como identificación de barreras que pueda haber existentes, que os comentaré, y posibles mejoras. Entonces, si pasas, por favor, Cecilia. Estos son los principales obstáculos que se han superado en la regulación más reciente. Como veo, vosotros ya los habéis tratado, por eso solo una diapositiva a modo de, digamos, de recapitulación. La verdad que a nivel ciudadano, todos nosotros somos expertos, ¿no? Somos gente que conocemos los sectores energéticos, conocemos la regulación, pero esto no es lo habitual en el grueso del conjunto de consumidores. Entonces, la gente todavía piensa pues, que hay una penalización por la energía autoconsumida en España, que en su día se establecieron unos cargos por la energía autoconsumida, que se popularizó con un nombre bueno, más mediático, como es el impuesto al sol, pues bueno, esto lógicamente se ha eliminado en línea con lo que dice la directiva. Y hay 3 patas en el autoconsumo en España, que como veo, parecido a lo que se hace en Francia, que es el autoconsumo a través de red, el autoconsumo colectivo y los mecanismos de compensación simplificada. El mecanismo de compensación es muy, muy útil, sobre todo para consumidores no cualificados o consumidores, digamos, que son personas físicas, porque evita hacer una facturación de IVA, hacer ciertas actividades económicas que si no vende su energía en el mercado, pues estaría obligado a hacer. Entonces, esto, la verdad, es una de las novedades que facilita mucho la valorización de los excedentes a algunos agentes, como digo, personas físicas. Bueno, pasamos. Nosotros las barreras actuales, si tuviera que destacar 3, todavía nosotros vemos que hace falta información a consumidores que sean conscientes de lo que implica, de sus posibilidades, formación, sobre todo en administraciones locales. En España ahora mismo hay disparidad entre cómo se tratan las licencias, por ejemplo, de obras para hacer estas instalaciones en la administración local. Se ha hecho un gran esfuerzo desde la administración general por simplificar trámites, también desde la administración regional de las comunidades autónomas. Y claro, lógicamente, si hay 17 comunidades autónomas en España, tenemos más de 8.000 municipios. Entonces, lógicamente, el problema se multiplica cuando hay diferentes interpretaciones para determinadas autorizaciones. Bueno, aquí vemos que hay un buen trabajo por hacer. Otros trabajos administrativas, como digo, falta de homogeneidad, que podría ser esto. Cierta complejidad todavía queda. A veces hay dificultad de acceso a la red, exigencias que están fuera de lugar en cuanto a protecciones para la conexión, por ejemplo, y todavía los plazos pues, no son todos los ágiles que nos gustaría. Pero la verdad que está evolucionando muy, muy favorablemente. Luego, el último grupo de barrera sería las económico-financieras. Mucha gente le puede interesar, los proyectos pueden ser económicamente viables, pero a veces no se dispone de la financiación o del dinero para invertir en esa instalación y luego pues, poder, digamos, amortizarla con los ahorros que se producen, ¿no? Entonces, eso también estamos trabajando en el diseño de este tipo de apoyos, ¿no? Económico-financieros, sobre todo. El sector lo que nos pide son ayudas fiscales, no subvenciones, porque estacionalizan, ayudas más bien fiscales que vayan de forma continua, por ejemplo, un descuento en los impuestos de la persona física o el impuesto de sociedades, y luego financiación. Financiación que, digamos, haga para devolver, no subvenciones a fondo perdido. Bueno, pues esto en cuanto a las barreras. Y pasas, por favor, Cecilia. Y nada, uy, mira, no puedes vos, se ha pegado esto ahí, la foto. Bueno, ¿qué valoración vemos ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y esto puede generar preguntas, si queréis, sobre todo el colectivo, que ahora os daré mi opinión. ¿Qué pasos tenemos actualmente? Primero, valorar el marco vigente que tenemos. Como digo, ha sido bastante reciente porque su implantación plena data de hace unos meses. Realmente en marzo de este año es cuando todos los protocolos de comunicación entre los diferentes agentes, distribuidoras, comercializadoras, el operador del sistema, que es Red Eléctrica de España, las comunidades autónomas, cuando
Todo eso ha entrado en vigor de forma más definitiva y todavía quedan cosas que modificar. Ha sido en marzo de este año. Entonces, tenemos que valorar el marco vigente y ver dónde hay que hacer mejoras. ¿Dónde vemos mejoras? Como ya decía, homogeneización y simplificación de procedimientos. Y en cuanto a las tres patas estas que comentábamos, como mejoras sustanciales en el autoconsumo, que se han incorporado recientemente a través de este Real Decreto 244, que se presentaba en la primera ponencia, pues tenemos en las tablas de red. Actualmente tenemos esta limitación que ya habéis visto de 500 metros y que habéis comentado en la comparativa, pues esto se podrá valorar su ampliación, que parece lógico. Igualmente, ampliar las posibilidades de hacer autoconsumo de la red de baja tensión también a la red de alta tensión. Lógicamente, pues habrá que contribuir a los costes de la red que se use de forma proporcional y equilibrada, pero no que no se pueda hacer. Entonces, en mi opinión, esta sería una de las mejoras vías que hay que analizar y ver cómo lo hacemos. En colectivo, efectivamente, en España ahora mismo tenemos un reparto de la energía generada de la instalación de autoconsumo, un coeficiente de reparto fijo para todas las horas, o sea, fijo para consumidor. Si un consumidor tiene un 0,2, otro un 0,3 y otro un 0,5, eso lo tiene para todas las horas del periodo de facturación. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué mejora vemos muy inmediata? Coeficientes dinámicos, con un paso intermedio, porque en nuestro sistema eléctrico, el dinamismo tal como está en Francia, que la empresa y distribuidora se puede encargar de un reparto proporcional al consumo, bueno, pues habría que ver cómo se implementa. Hay un paso intermedio, sencillo, que serían coeficientes fijos, pero por cada hora. Y esto podría reflejar perfectamente la curva de demanda, pues por ejemplo, de un colegio, de un polideportivo, de una empresa, y en determinadas horas asignarse 0 y en otras, pues asignarse lo que considere, ¿no? Y sería una aproximación ya muy cercana a un autoconsumo dinámico. Porque, claro, entendamos que el tema de coeficientes dinámicos o cuasi dinámicos respecto a fijos, la ventaja es que, al menos en España, esos excedentes, si te lo asignan, digamos, si tú puedes aprovecharlo como autoconsumo instantáneo, estás valorando esa energía con el término variable. No sé si en Francia igualmente hay un término fijo y un término variable, estoy casi seguro que sí. Estoy seguro que sí. Entonces, sin embargo, si vendes excedente, se valora a precio de pool. Y claro, el término variable, como incluye peajes de costes del sistema, pues es aproximadamente el doble que el precio de la energía en el mercado eléctrico. Entonces, claro, cuanto uno más sea capaz de encajar generación de autoconsumo con su propio consumo, casarlo de manera que se considere como autoconsumo instantáneo, más fácil es de amortizar esa instalación porque esa energía se está valorando, como digo, a término variable y no a precio de mercado eléctrico. Y el ratio de uno a otro es el doble, es el término variable en cuantía respecto al precio del mercado eléctrico, aproximadamente. Entonces, en esos estamos, ¿no? Y esperamos igualmente que en los primeros de 2021 estos coeficientes, digamos, al menos horarios, o sea, diferentes para cada hora, aproximándonos a un reparto dinámico, pues se pueden implementar. Y luego en compensación, que ya digo que es una medida muy interesante, pues sería valorar, actualmente está limitado a 100 kilovatios, instalaciones renovables de 100 kilovatios, pues habría que valorar si este límite se puede ampliar para que puedan acogerse a compensación instalaciones también más grandes. E igualmente, no solo en baja tensión, sino también en alta tensión. Y, bueno, luego esto está en relación con otras novedades que también presentan las directivas, como son las comunidades energéticas, que están muy en relación con el autoconsumo colectivo, mercados locales de energía, agregadores, gestión de la demanda, almacenamiento. Y bueno, pues eso se irá desarrollando poco a poco. Entonces, esta es la presentación que yo tenía. Yo creo que ya no hay más diapositivas. Bueno, pues simplemente daros esta visión global, más allá del detalle que habéis dado, que ya era muy completo. Y, bueno, responder a cualquier pregunta que podáis tener. Hay una pregunta de Ricardo Alonso. Ahora, a ver para quién es. Dice, ¿cómo computa en el cálculo de la capacidad de potencia de la instalación de autoconsumo el empleo de almacenamiento acoplado en AC con su propio inversor? ¿Cómo computa? Vamos a ver el almacenamiento, al menos en España, luego sí en Francia pueden dar su visión y
el almacenamiento ahora mismo se puede poner en una instalación de autoconsumo, no hay ningún problema. Tiene que estar bajo el contador de generación neta de la instalación de autoconsumo y, digamos, computa igual que la propia generación. Cuando uno pone almacenamiento en una instalación de autoconsumo y queda al amparo por debajo, digamos, del contador este de generación neta que lleva la instalación de autoconsumo, pues y de sus protecciones, pues al final lo único que tenemos es una gestión de esa energía que genera la fotovoltaica. Podremos acumular en esa batería y autoconsumirla en horas que no estamos generando. ¿Qué efecto tiene esto? En España, lo que os comentaba, cuanto más energía seamos capaces de llevar a autoconsumo instantáneo, bien sea porque acoplamos nuestra demanda o porque incluimos sistemas de almacenamiento, pues, digamos, a mayor precio estamos valorando esa energía. Por esto que os decía de que toda energía autoconsumida se valora al término variable, o sea, es un ahorro en el término variable que tiene ese consumidor. Sin embargo, un excedente que se vuelca a red, bien sea por compensación o bien sea por venta en el mercado eléctrico, se valora al precio horario del mercado, que ya les digo que es aproximadamente la mitad. En el marco francés también es lo mismo, en el sentido de que económicamente te sale más rentable, efectivamente, aumentar la parte autoconsumida, y entonces cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido, pues cambiar el modelo de negocio de forma positiva. Y como bien dice Carlos, o cambiamos el comportamiento durante el consumo o añadimos una parte de storage, de almacenamiento, lo cual económicamente de momento tampoco sale rentable, pero sí tenemos algunos ejemplos en Francia, sobre todo con un apoyo financiero de las regiones donde se han hecho algunas instalaciones con almacenamiento. Además, entiendo que para alcanzar los objetivos de renovables, cuanta más presión, al final la red en el caso de España está muy bien, pero es lo que hay, entonces al final es quitar presión, ¿no?, en el autoconsumo. ¿Alguna pregunta más? Así es, Cecilia, claro, cuanto todo lo que sea generación distribuida, descargas la red aguas arriba y y las redes, lógicamente, pues se aprovechan mejor cuanto más generación lleves a los puntos cercanos al consumo, sin duda. Ese es el pilar fundamental. Ahí está. A ver si hay algún comentario. Entonces, Ricardo, en caso de disponer de un inversor FV de 99 kilovatios y otro de almacenamiento de 99 kilovatios, se puede registrar como una instalación de menos de 100 kilovatios y en BT. No sé si queréis que responda yo. Bueno, sin perjuicio de opinión que tenéis, que sé que sois expertos. Eres Pedro, ¿verdad? Pedro Zabalza. Ricardo Alonso. Bueno, me salía ahí. Bueno, yo, en este sentido, vamos a ver, lo que cuenta a la hora del alta de la instalación es la potencia de generación, porque el almacenamiento no es potencia de generación, da igual lo que tengas. El inversor, si es que lo tiene de almacenamiento, porque la verdad que muchos inversores actuales ya dan el servicio de gestión de batería y ya tienen reguladores de carga incorporados que permiten hacer la gestión de carga y descarga de la batería, ¿vale? Lo que cuenta es la potencia del inversor, entendido de generación, porque es la que realmente da la capacidad de producción de energía. Luego tú, aunque puedas almacenar mucho, la generación es la que es y viene marcada por los módulos fotovoltaicos que tenga la instalación y por la conexión a red que tenga. O sea que, en principio, lo manda la potencia del inversor fotovoltaico, según la pregunta que hace Alonso. Ahí está, muchas gracias, te dice. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que tenía... Sí, yo tengo una pregunta, Carlos. Soy Pablo. Pablo, perdona. No, te decía... nada, tranquilo. Que con lo que has dicho de las baterías que tienen que estar debajo del contador de generación, los proyectos que se están haciendo ahora para llevar ese almacenamiento a vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿cómo se plantean? Porque al final entiendo que esto es muy reciente, Pablo. Esto es muy reciente. Realmente, fija, si yo, ¿por qué he hablado de que la instalación de almacenamiento está
porque estamos hablando de autoconsumo, ¿no? Hace muy poco, con el Real Decreto Ley 23/2020, de hace apenas un mes aproximadamente, se ha incluido en la Ley del Sector Eléctrico en España como un nuevo sujeto aquellos que hacen, primero, las comunidades de energías renovables, los agregadores y también el almacenamiento. Entonces, actualmente no había una regulación específica para incluir almacenamiento ajeno, por ejemplo, a generación. Entonces, como eso pues está pendiente de desarrollo reglamentario, pero se podrá hacer. Lo que ocurre es que efectivamente, como también decía, pues ahora mismo no es rentable hacer un arbitraje de precios en base a almacenamiento, o sea, por ejemplo, cargar una batería con horas valle de mercado para usarla cuando es hora punta, o sea, ese diferencial entre precio valle y precio punta, al menos en España, no compensa el coste de batería respecto a su vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo circunscribía. ¿Por dónde creo yo que va a empezar a implantarse? Pues por instalaciones precisamente de autoconsumo. ¿Por qué? Por esta cuestión que comentábamos, que cuando uno acumula en una instalación de autoconsumo, ¿dónde puede dedicar esa energía que acumula? Ya, el arbitraje de precios, el diferencial, no es entre precio valle y precio punta, es entre coste de generación fotovoltaica, que puede ser incluso más bajo que el precio valle de mercado, imaginemos, un LCOE, un Levelized Cost of Energy de 35 euros megavatio hora, ¿vale? Es eso respecto a lo que uno se ahorra del término variable. Y entonces ahí la diferencia ya es sustancial. Y ahí es por donde yo creo que empezarán. Todavía yo creo que cuesta, estoy de acuerdo en que todavía no creo que sean comercialmente viables, pero si hay un porcentaje de autoconsumo instantáneo muy elevado, bueno, pues quizás podamos estar ya muy cerca, ¿eh? Entonces, estas otras instalaciones que comentas, Pablo, se podrán hacer, pero ya os digo, está pendiente de desarrollo reglamentario. Por ejemplo, que en un futuro que haya una penetración masiva de vehículos eléctricos, que en los garajes se pueda disponer de esa energía que por la noche, imaginemos si la batería tarda en cargar 5 horas, pues a lo mejor la puedes descargar de 12 de la noche o de 11 de la noche a 4 de la mañana y empezar su recarga de 4 a 8 de la mañana, que es cuando ciertas personas pueden usar el vehículo. O sea, todos esos conceptos que están encima de la mesa tendrán que ser desarrollados reglamentariamente, que bueno, pues todavía no está, aunque sí es cierto que se ve en un horizonte, ¿no? Pues muy bien. Yo creo que todos estos temas son todos Muchas para gracias. discutir mucho, para aclarar, ¿eh? Nosotros también hemos lanzado las encuestas internas. Es verdad que nos dirigimos más a agentes que estén en la cadena de valor como negocio y ya, bueno, de las primeras encuestas ya nos fueron diciendo que igual ellos, así todo como es un negocio, hay conceptos que entienden, pero el 90% de sus clientes y del mercado, pues que no... De lo que es ya ni siquiera autoconsumo, ni compartido, ni el resto de conceptos ya no se entiende y hay mucho que aclarar, ¿sí? Nos piden muchas más simulaciones de la parte de inversión, de las amortizaciones, al final cómo quedan los números, muchas más explicaciones de los temas de regulación, incluso de los conceptos básicos. Entonces nosotros, bueno, por parte del proyecto iremos emitiendo nuestros informes, intentando hacer webinar, aclaraciones, networking, todo lo que se pueda hacer. ¿Vale? No sé si queréis, Carlos, si quieres comentar algo más, ya para ir cerrando. No, por mi parte, nada, daros la enhorabuena por el proyecto. Es muy interesante estos análisis comparativos porque ayudan a las mejoras propias nacionales, lógicamente, ver qué se hace y verlo con suficiente profundidad, ¿no? Porque lo que habéis presentado, pues estos cuadros comparativos a mí me parecen muy, muy interesantes. Así que nada, daros la enhorabuena y a vuestra disposición para colaborar con vosotros en lo que podáis necesitar. Pues muchísimas gracias, Aida, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Como os decía, en estos próximos meses vamos a ir continuando con el envío de información, las jornadas. La idea es que también hagáis networking entre vosotros y con la idea de en los próximos meses de poder armar un grupo que sea de trabajo continuo para ir lanzando más iniciativas, además de lo que es el proyecto ECATE. Entonces, bueno, nos veremos en las siguientes reuniones. Muchas gracias a todos y os vamos a compartir ya en unos días lo que es la grabación de este webinar y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y buena mañana. Merci y hasta muy pronto. Adiós.